gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Tal y como lo había publicado ahí en el Twitter, pues el siguiente video que tenía pensado hacer es este mismo, de los Ancient Warriors. Para no alargar tanto el video, he decidido simplemente evitar esta siempre típica introducción que siempre hago y pues pasar directamente al deck. Porque primero que todo, pues personalmente a mí me agrada mucho la idea de que haya salido, bueno, salió ya hace un buen tiempito, estas nuevas cartas con los Ancient Warriors y me da mucha alegría porque al menos tengo la excusa perfecta para ponerle el título del video, como seguramente lo han visto, El Arte de la Guerra parte 2. Así que bueno, centrándonos ahora en lo que va el deck, con respecto obviamente al video pasado y por como normalmente se solía dejar el campo con tu señor dragón doble más un negador de trampa, como lo es el Shoekun. O sea, ahí raro, le di clic muy rápido. Ha cambiado completamente gracias a dos cartas en específico que vamos a centrarnos en ella muy rápidamente para luego pasar a lo que ya conocemos. Y este va a ser el cuarto video seguido que cuando estoy grabando un avión está pasando. De todas formas seguramente ustedes no lo están escuchando, pero bueno, pasemos con el Rebelde Lufeng. Esta cartita es muy fácil de invocar. En este caso, si controlamos el monstruo Ancient Warriors con el ataque más alto, pues lo podemos invocar así de gratis. Hay que recordar que solo lo podemos invocar una vez de esta forma. Obviamente contra el Mirror Match ahí va a estar complicado, pero cuando tú te estés enfrentando a cualquier otro deck que no sea Ancient Warriors, pues esta carta la vas a poder bajar con un Ancient Warriors que tú tengas en el campo. Fácil puede caer esta carta en el campo. ¿Y qué es lo que hace? Y ojo, durante la main phase, o sea, da igual cuál main phase sea, efecto rápido, podemos destruir el monstruo boca arriba que controle tu adversario con el ataque más alto. Y si hay un empate, pues elegimos nosotros, ¿no? Dice, además, no puedes activar efectos de monstruos el turno que activas este efecto, excepto monstruos activos guerreros, así que también hay que tener en cuenta eso. Y un efecto que esto obviamente va a venir bien contra el Mirror Match o atentos si es que no llegas a destruir al monstruo con el ataque más alto del campo del adversario, ¿no? Si tu adversario controla el monstruo con el ataque más alto en el campo, pues le damos el control a esta carta. Y para que estemos en esa situación, pues sería muy difícil no destruir justo el monstruo con el ataque más alto, teniendo en cuenta de que ya sea con esta propia carta que tiene 2800 de ataque, con los otros incrementos de ataque que puede tener, ya sea por la carta justo enlace de los dragones doble, puede llegar a tener muchísimo más ataque y que otra carta lo pase, pues sería muy difícil. Ahora pasemos con esa carta que es un gran complemento y que también es muy molesta, que viene siendo el antiguo guerrero Don Jin, el salvaje. Tiene un efecto continuo si es que llegamos a controlar un monstruo Ancient Warrior de nivel 7 o mayor. Es justamente aquí donde entra el Rebelde Lufeng, que cada vez que nuestro adversario activa una carta de efecto tiene que pagar 400 puntos de vida para activar estas cartas. Y ya saben ustedes, como por ejemplo ese deck de Red Eyes o Suicide que te hace pagar puntos de vida por cartas de efecto mientras tiene materiales hit, pues algo similar. Pues bueno, esa carta requería materiales, esta no, y es muchísimo peor. Bueno, en este caso lo único que requiere es tener al lado un monstruo Ancient Warriors de nivel 7 o mayor, pero de todas formas que te estés activando cualquier carta de 400 puntos de vida con solo 3 efectos, ya perdiste más de 1000 puntos de vida, así que ojo con eso. Una vez por turno, si esta carta se invoca en modo normal o especial, podemos añadir a la mano un monstruo Ancient Warriors de nivel 7 o mayor o una mágica o trampa continua Ancient Warriors. ¿Qué carta nos podemos añadir? En este caso tenemos varias opciones, que tenemos al Wan Yun, tenemos la carta que normalmente vamos a estar buscando, que es el Rebelde Lufeng, para poder activarlo, o en este caso cualquier magia o trampa de los Ancient Warriors que ustedes ven aquí en el deck. Ahora, ay, perdón, me equivoqué, valiente, no una vez tú. Volvemos con Don Jin. Tiene otro efecto que cuando una carta, en este caso dice, no, si un monstruo es mandado al cementerio, podemos activar este efecto, excepto durante el Master Step, que es seleccionar una carta en el cementerio del adversario, desterrarla, y eso ya saben que es un Didicro, como le escuché por ahí, no es un Didicro con patas, es realmente bueno, y no solo para desterrarle cartas, no necesariamente la carta que mandó al cementerio, sino cualquier otra carta que haya podido mandar al cementerio, bueno, que esté en el cementerio. Y de paso, podemos robar una carta. Y algo que el deck tú te puedes hacer toda tu jugada y para tener aunque sea un follow es muy complicado. Y que no, mejor que confiar en nuestro Don Jin para robar una carta que nos pueda venir bien para cualquier asunto. En ese caso ahora seguimos con las cartas nuevas, en este caso la magia de la saga de los antiguos guerreros. Bueno, saga de los antiguos guerreros. A ver, hablo un poquito más lento por formar para que te entiendan. Engaño y transición. En este caso, mira tú, ya arrancamos. Qué combo más horrible con este caso. Bueno, engaño y traición. ¿Qué hace esta carta? Durante la main phase puedes invocar de modo especial un monstruo Ancient Warriors desde tu mano y si lo hacemos recibimos daño igual a su nivel por 50. ¿Y para qué más? Bueno, ¿para qué uso le vamos a utilizar esta carta? Bueno, no va a ser obviamente para invocar a nuestro Summon, que esa va a ser nuestra prioridad normal summon. Pues la carta que nosotros vamos a buscar tener, ya que tenemos de que el Rebelde Lufeng se puede invocar de modo especial, pues necesitemos una carta que sí queremos que toque campo y que sea justamente, como he dicho, de modo especial. Así que obviamente la opción 100% factible es justamente utilizar la carta de engaño y traición para invocar
Valiente, tú no. Al Donjin para así gatear su efecto o buscar otra carta, ya sea justamente las 3 visitas o buscar justamente el Lufen. Si no lo tenemos a la mano y lo invocamos de gratis. De paso, tiene otro efecto que podemos mandar esta carta boca arriba de la zona de magia y trampas al cementerio. ¿Y qué es lo que hace? Después seleccionar un monstruo antiguos guerreros en el campo y cambiarlo a cualquier atributo. Después seleccionamos un monstruo del adversario. Y cuando se dice monstruo del adversario, no se refiere a un monstruo al adversario al azar, sino que tiene que ser un Ancient Warrior. O sea que esta carta contra otro deck Ancient Warrior que tú te enfrentas, pues puede venir muy bien. ¿Qué es lo que hace? Si seleccionas ese monstruo de tu adversario, pues tomas el control de ese monstruo. ¿Y para qué me va a servir ese efecto? Si ya sé de que la gran mayoría de monstruos son de tipo viento. Bueno, importante, excepción de Lufeng, excepción de Donjin y de otras cartas que pueden llegar a tocar campo que no son de tipo viento, hasta el propio Sumu, que es de agua, no es de viento. Y que si nos vemos en una encrucijada en la que queremos, por ejemplo, hacer nuestro enlace y no podemos, esta carta nos puede ir bien, por ejemplo, que tú tengas a tu Shugekon, o bueno, perdón, a tu Sunmu y a tu Pónganse en este caso. No tienen a Donjin y tienen a su Sunmu y tienen esta carta en el campo. Y vende que no pueden hacer el Double Dragon Lords porque te pide 2 monstruos Guerrero Bestia, incluido un monstruo Ancient Warriors de viento. Es aquí. Perdón. A ver, a ver. A ver, ¿qué está pasando? En el caso que estábamos, ¿no? Sunmu, tenemos al Donjin, que no tenemos para hacer el Double Dragon Lord, que te pide justamente un monstruo Ancient Warriors tipo viento. Pues activamos este efecto, cualquiera de esos dos monstruos lo cambiamos a tipo viento y ya tendríamos acceso para poder hacer a nuestro señor Dragón Noble. Bueno, señor Dragón Doble. En ese caso solo es una situación hipotética, pero es el único uso al que yo le veo factible por utilizar la carta. Luego, de aquí ya no habría más que añadir con respecto a las cartas nuevas para que sepan más o menos cómo es su uso, pero hay que hacer un repaso rápido así, fast express, aunque ya veo que me voy a tomar mi tiempo, para las demás cartas que también están en el deck, que ya estaban antes, porque bueno, también ha pasado un tiempito y bueno, creo que merecen ser repasadas así al toque. A ver cuánto me demoro. No creo que voy a poner un contador acá y hacer un speedrun, pero bueno. Sunmu es la parte clave del deck, es normal lo bueno que todos lo jueguen a 3. En este caso siempre lo jugamos con las 3 visitas para poder hacer una búsqueda adicional. ¿Qué es lo que hace esta carta? Primero, ven que dice, ¿no? Los monstruos que los monstruos de tu adversario no pueden seleccionar esta carta para ataques. Ese efecto, pues mucho, como que nadie lo llega a ver, ni siquiera nosotros, ¿no? Pero ¿cuáles son los efectos que nosotros queremos gatillar, no? Podemos mandar una carta del campo al cementerio o podemos buscar un monstruo Ancient Warrior. Y si un monstruo Ancient Warrior activa su efecto, podemos seleccionar un monstruo que controle al adversario y devolvérselo a la mano. Tenemos aquí al gran Leal Wanjun, que en este caso si nuestro adversario controla su monstruo, podemos invocar esta carta de modo especial. Y si, bueno, hace que los demás monstruos sean, bueno, otros Ancient Warriors sean intargeteables. Y de paso, si tu adversario controla más monstruos que tú, puedes seleccionar un monstruo que controla tu adversario y destruirlo. Al Valiente, que de tanto TikTok de JH y su caballo Valiente, pues ahora cada vez que digo esa palabra, pues ya no recuerdo, ya no se siente igual, ¿no? Valiente, y a mí nos encanta el yupizote de Murillo, ¿no? Gana 300 de ataque porque damos el control del adversario y es una summon de gratis cuando controlamos a otros 2 Ancient Warriors en el campo. Tenemos a uno de mis favoritos, que es el temible Shang Yuan, y a pesar de que no siempre toca el campo, pues es una Hunter poderosísima. Cuando, bueno, todos los monstruos antiguos guerreros que controlas no pueden ser destruidos en batalla, con eso primero. Al comienzo de la Damage Step, cuando un monstruo antiguo guerrero batalla con un monstruo del adversario boca arriba, podemos invocar esta carta de Special y si lo haces el monstruo del adversario pierde 1000 de ataque. Y si uno o más cartas de que controle nuestro adversario son destruidas, podemos seleccionar una carta de control del adversario y destruirlo. O sea, 2 destrucciones en un solo turno. Shugekon de toda la vida es la carta que cuando es añadida a la mano podemos invocarla de modo especial. En este caso al ser añadida por efecto de una carta Ancient Warrior, ya sea por efecto de Sunmu o por efecto de las 3 visitas. ¿Y qué es lo que es esta carta en el campo? Tiene un mismo efecto, pero depende de lo que pueda negar. Si es que esta carta acá, que es el virtuoso, esté en el campo o no. Si no está en el campo el virtuoso, pues cuando nuestro adversario activa una magia o trampa, podemos mandar una carta mágica de trampa continua que controlemos al cementerio y podemos negar la activación. Ojo, no el efecto, la activación. Y espero voy a checar que no me haya equivocado. Así es, acá dice, llega la activación. Así que si tienen otra copia de esa carta, pues fregamos. Y lo único que varía es que está el virtuoso, es que simplemente también tenemos la oportunidad de negar un monstruo. No me voy a detener a explicar al virtuoso Liu Xuan, porque simplemente esta carta, y al igual que Kaiju Polvo Misterioso, están gracias a la habilidad. ¿Y qué es lo que nos pide la habilidad? Yo sé que, y están viendo las cartas antes de pasar a la habilidad, están viendo la formación de Fuego Tenki, que es justamente la que nos va a permitir buscar a nuestro Shugekon, que aunque eso nunca se haría, en este caso más al Sunmu, si es que no lo conseguimos agregar a la mano o no lo tenemos de inicio, y es justamente por la habilidad. Yo sé que, como les explicaba antes, jugamos la habilidad
de intercambio para poder volver a tener Tenki por si no tenemos, pero también eso sería agregar más cartas al deck de otros tipos de formaciones de fuego. Y ahora veo que últimamente ahora se está jugando con esta habilidad que es cartas del viento valiosas, que quien se acuerde por ejemplo de esa habilidad con la que jugábamos Unchained era lo que era devolver un monstruo tipo demonio que era de nivel mayor y robar una carta, pues es prácticamente lo mismo, solo que con requisitos distintos, ¿no? Esta habilidad solo se puede activar 2 veces por duelo si nuestro deck contiene 9 o más monstruos tipo viento. Ya al principio de tu main phase, ojo, y eso que no se les pase, porque si activan alguna carta o efecto antes de activar la habilidad, pues ya no la pueden activar. Pon una carta de tu mano en el fondo del deck y luego robar una carta, ya sea que robaste más de un Suzu, ya sea que robaste quizás a un Kaiju más de lo necesario, ya sea que tú tienes a Shugekon y no lo necesitas porque ya tienes a Sumu y ya tienes pensado agregarlo, o por alguna carta que pueda hacer briqueo, pues la devuelves y robamos una carta. ¿Y por qué exactamente necesitas 9? O bueno, igualar, porque como bien ya les he explicado, si bien vemos un montón de monstruos de tipo viento, pues la gran mayoría no lo son. Por ejemplo, Sumu es de agua, bueno, sí sabemos que Shugekon es de viento, el Temile Shangyuan es de fuego, el Donjin es de oscuridad y el de Rebelde Liu Feng también. Es por eso de que a raíz de eso y a raíz de que te piden exactamente, bueno, 9, pues tienes que agregarlo con el Kaiju, que Kaiju aquí, a pesar de que se juega 3, yo lo reduciría más, pero por la habilidad obviamente tengo que jugar 3 copias, pero esta carta te puede venir muy bien para a la hora que tú juegues, tributas un monstruo que puede ser difícil de pasar o por sus efectos que sea muy molesto, y ya sea por cualquier carta, ya sea por su Sunmu, ya sea por el Dragón Doble, poder devolverla a la mano, se devuelve a nuestra mano y volver a tributarla, porque sí, eso sí se puede hacer. Bueno, esta carta de por sí tienen contadores y se manda la segunda standby phase, si no me equivoco, y claro, lo importante de eso, más allá de ese eso pequeñito, pues cuando esta carta es mandada al cementerio, tú puedes seleccionar un monstruo Ancient Warrior en tu mano y los puedes invocar de modo especial. Te puede salir para monstruos que de por sí no los puedes activar, o para, si es en el turno del adversario, puedes invocar un monstruo como para seguir aguantando turnos. Tenemos, bueno, ya les expliqué el efecto de engaño y traición en el inicio del video. Acá Defensa de Chanbang es una carta que sí o sí se utilizaba antes, pero ahora vieron que también tenía TTH, pero es una carta que está por si acaso, pero al final creo que a pesar de que las repes está esta carta, pero al final he decidido que no utilizarla, pero de todas formas les explico, ¿no? Si tu monstruo antiguo guerrero batalla, tu adversario no puede activar ninguna magia o trampa hasta el final de la damage step, y sale, ¿no? Al comienzo de la battle phase del adversario, podemos mandar esta carta al cementerio, boca arriba, en tu zona de magia y trampas, y este turno, los monstruos que controla tu adversario no pueden ser seleccionados para ataque, o sea que ninguno, es casi como cancelar la battle phase, a menos que te estés enfrentando a un Lirus que te ataque directo, ¿no? Y si esta carta está en el cementerio y tu adversario declara un ataque, puedes extraer esta carta y poder invocar de modo especial desde el deck un monstruo antiguos guerreros. Así de fácil, y solamente vamos a hacer una revisión del extra deck rápido. Acá la única carta que llegó a invocar de todas es el dragón doble, pero dependiendo de la situación, pues puedes jugar justamente el Dark Rebellion Exit Dragon. Si te enfrentas a un deck full cementerio, pues Abyss Dweller y nada más. También la Horda de la Maldad, esta hormiga así toda media rara, bueno, este caballero bien medio raro para destruir absolutamente todo. El Chiori del Trono está bien, pero al final puedes quitarte todas estas cartas, sí, inclusive también el dragón por recarga, que al final solo terminé usando los señores dragón doble. Y bueno, ya para finalizar, y no sé cuánto tiempo vaya grabando esta introducción del deck, pues si hay una carta con la que a mí me gustaría reemplazarla, y realmente me parece bien, aunque no la estoy viendo, aquí está. Esta carta eterna infravalorada, lo que a veces te puede dar esta partida, lo del vientos del este sur. ¿Qué es lo que hace esta carta? Una vez por turno podemos lanzar una moneda y si damos con la cara, pues simplemente esta carta se va al cementerio. Si esta carta en la zona de magias y trampas es mandada al cementerio, este turno tu adversario no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de las cartas de los Ancient Warriors. O sea que tú mandas esta carta al cementerio y cualquier cosa que tú absolutamente hagas por su efecto de tus monstruos, tu adversario no puede activar magias, no puede activar trampas, no puede activar efectos de monstruos. Esta carta es una, de solo escucharlo, de solo leerlo, pues es una maldita locura. Y lo mejor de todo es que aquí no acaba la cosa. Aquí, ¿qué es lo que además hace, no? Cuando esta carta declara un ataque, o sea, cuando tus monstruos ganan ese ataque, porque ese es el efecto que ganan tus monstruos a la hora de que esta carta sea cementerio, podemos destruir una carta sin target que controle tu adversario. Así que tú fácilmente puedes agarrar acá, puedes añadir vientos del este al sur, puedes deshacerte de la trampa, tu TTH va a ser servible porque no hay ninguna carta trampa más allá de esta. Y realmente te quedaría así, ¿no? Y tú puedes atacar, puedes destruir sin hacer target. Y recordemos que con el efecto anterior, pues tu adversario no puede activar absolutamente nada, no puede responder a tus efectos. Y es realmente bueno lo que te ofrece el deck, más allá de que te pueda tentar un poco de ver que son 27 cartas, que briqueo, que sí, que si no. Pues obviamente al haber tantas cartas, pues la probabilidad siempre está, pero vamos. Que esas probabilidades, a pesar de ser altas, pues aún así este deck con todo lo que tiene es muy bueno. Lo voy a guardar porque lo voy a dejar así de todas formas, así que luego de esta explicación de este deck que le quiero muchísimo por su estilo de juego, pues pasemos a las repeticiones. Ahora sí, arrancamos con la primera partida. Sentándonos en la mano, bueno, vemos de que en un principio obviamente nosotros vamos a querer a nuestro queridísimo Sumu
En el campo, sin embargo, pues no es el caso. Tenemos un monstruo como lo que viene siendo el Leal, que si bien es una carta que se puede invocarse de gratis, si no controlamos, si nuestro adversario controla al monstruo, pues sería un caso de que sería como un follow-up si es que tengamos otra carta que podamos invocar en modo normal, como lo podría ser el Sunmu. El Donjin ya sabemos que es una carta realmente buena, pero requerimos de la magia continua o de las tres visitas. Yo le digo la otra magia continua porque ahorita no me acuerdo su nombre. Engaño y traición, si no me equivoco, se llama. Para invocarlo en modo especial. Y tenemos un Kaiju que, si bien nos viene bien para hacer disrupción a los que nos haga prácticamente ahorita, pues tener dos, pues no es como que sea de gran ayuda. Así que bueno, arrancamos y bueno, ya les adelanto. Y como están viendo, ya en habilidad está jugando Tachyon. Ya que tenemos Kaiju, pues podemos jugar en torno a su carta, que es un Omni Negate con el Kaiju, y nos libramos de una carta menos que pueda setearnos. Aquí va a ser jugadas de Tachyon, añadirse cartas, invocando Dragón Nebula, mostrando otro monstruo, invocando. Esto lo adelanto de aquí. Hace una invocación por Exit, en este caso viene siendo el dragón taquiónico con el diseño de todas las cartas, que aunque no lo crean, todavía yo los tengo ahí guardados porque yo personalmente como que no hay un deck con el que yo me quede al que le pueda poner este tipo de diseños de cartas, y todas las cartas ahorita las tengo igual, más allá de las brillantes refractivas y demás. Así que hasta que me decida o hasta que el gurú subterror se aparezca, pues ya tendría una carta cual sí ponerle alguno de esos tipos de diseños, pues, ¿no? Pues bueno, activamos, bueno, Dragón Cósmico Espiral se va a revivir, va a activarse la habilidad para jugar la carta trampa desde el deck al campo. Va a activar el efecto del otro dragón para convertir al otro nivel 8 y de ahí se saca un Dingirsu. No. Y claro, me olvidé comentarles justamente que bueno, seguramente con el paso de los últimos días, y para quien no lo sepa ahorita, estas repeticiones no las estoy grabando el mismo día que grabé toda la introducción, sino que pasaron un par de días desde que lo grabé. Y claro, de esa pickup box donde están ahora los hieráticos, donde estaban el otro deck, no me acuerdo ahorita cómo se llama, los Dragunity, pues esta carta de dos monstruos nivel 8 genérico, a pesar de que sea hierático y lo demás, pues es realmente buena para que te niegue cualquier cosa que targetee. Así que es una maldita locura, pero bueno, estamos lidiando contra dos monstruos que de por sí, uno por la trampa y otro que te va a negar ahí cualquier cosa, así que hay que estar atentos a lo que se puede hacer. No, aparte que tenemos otras dos cartas boca abajo ahí que a ver qué puede hacer, ¿no? El rival termina, nosotros aquí empezamos, robamos, y ya de por sí les adelanto, bueno, como les expliqué en la repetición, antes de hacer cualquier jugada que quieran, recuerden activar la habilidad. Claro, solo activenla si es que sea realmente necesario. Por ejemplo, acá tenemos al polvo, bueno, tenemos al, ¿por qué dije el polvo? Al Kaiju, tenemos dos copias, tenemos al Donjin, que puede que a menos que tengamos la magia continua de engaño y traición, pues no la podemos activar. El Leal Jun ya de por sí lo podríamos activar por todo el campo que tiene. Y se queda a ver, recordar más bien el qué fue lo que devolvimos para activar la habilidad, pues, ¿no? Devolvimos un Kaiju, robamos y robamos esto que se llama engaño y traición, así que sí tenemos la oportunidad de invocar al Donjin, así que con eso ya estamos joya. Aprovechamos el Kaiju, decidimos en este caso jugar más en deshacernos de ese monstruo, bueno, del Tachyon, y lidiar solamente con lo que nos puede hacer el Señor Supremo Dragón Celestial Hierático de Heliopolis. No sé por qué rayos tuve que decir el nombre completo, pero ustedes ya lo saben, pues, ¿no? Lo invocamos, acá tenemos que hacer jugadas, vamos a activar el efecto, vamos a usar con Jung, vamos a forzar la negación, porque si bien no los destruye, pues bueno, al final era simplemente librarnos, fantasma y traición, pero justo tenía Cosmic Cyclone, así que también era jugársela mucho a que ya habiendo lidiado con el Tachyon, su trampa ya queda prácticamente inservible, así que era a ver qué era lo que más tenía, ¿no? De todas formas, si ustedes piensan, entonces, ¿por qué no arrancaste con Tenki? Pues si hubiera agarrado Tenki, pues perdió la oportunidad de buscar a Sunmu, y bueno, si hubiera agarrado con el otro, quizás haberlo activado, ahí sí hubiera llegado a invocarlo y hacer otras jugadas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que habremos hecho en esta partida, ¿no? Activamos Tenki, vamos a buscar en este caso al Sunmu que se va a activar, pero nos dan un Bukomu por la cara. Bueno, no podíamos hacer absolutamente nada, así que hasta estas alturas pues estamos realmente en problemas. Haga activa su efecto, se manda el Seifer para buscar otro, ¿por qué? No sé. Acá se destierra, va a añadirse a la mano al Nebula. Y ahí sigue lo suyo, ¿no? Pues atacamos, ataca con nuestro Kaiju, ataca con nuestro monstruo, tenemos 1000 de vida, pues estamos en una situación muy pero que muy mala, pero robamos otro Kaiju. Y claro, el problema fue que en un momento yo pensé que lo podría tributar su monstruo, pero lamentablemente no fue el caso, porque como ya nuestro rival controla un Kaiju, el otro Kaiju que podemos invocar especial es en nuestro lado del campo. Pero hay que aprovechar lo que tenemos, ¿no? En este caso que hicimos, tributamos a nuestro Kaiju para invocar a nuestro Donjin, y nuestro Donjin ya saben que cuando es invocado de modo normal especial podemos buscar una de nuestras cartas
ya sea de nivel mayor Kaiju o una magia, bueno, Kaiju, perdón, Ancient Warriors o una magia o trampa Ancient Warriors y decimos buscar a la otra nueva carta que salió, que es justamente el Rebelde Lu Feng. Lo invocamos en modo especial, activamos efecto destruyendo a su monstruo, que eso ya de por sí nos va a venir de lujo. ¿Para qué? No solo para desterrarle uno de sus monstruos como este que los revive y robar una carta y robamos TTH, pues o sea, más suerte no podríamos tener para robar esta carta. Y encima, teniendo en cuenta de que controlamos un monstruo Ancient Warrior de nivel alto, en este caso el Lu Feng, cada efecto que quiera activar pues va a tener que pagar 400 puntos de vida, y si vemos, hacemos cálculos y hacemos matemáticas, solo puede activar un efecto. Y teniendo en cuenta de que este deck es de activar efectos tanto en mano, campo, cementerio, pues solo puede activar uno, como he dicho, y antes de que quiera hacer algo, pues ya prácticamente la partida está servida. Acá paga, State Fed va a desterrar, va a buscarse aquí a su monstruo, pero no tiene el ataque suficiente como para pasarnos, así que ante cualquier efecto que active, pues prácticamente va a estar muerto, así que simplemente decide estamparse. Y de esa forma una partida que por cierta forma se complicó. Ya ves tú cómo estos dos monstruos en el campo pues te resuelven una partida. Bueno, ahora sí no tengo los problemas de la partida anterior al inicio, como era esto que les comentaba. Acá todavía seguimos jugando en platino. Ya les adelanto que subí a leyenda con este deck, que es algo bueno para que al menos las partidas sean mucho más interesantes. Acá arrancamos con una mano que tiene de todo y de todo muy bien. Y no hay nada que me haga más feliz ahorita, porque normalmente no suelo activar solo la música al resto de videos, pero no me acordaba. Y para colmo se me va el nombre del personaje. Tenemos el Tanky, que de por sí ya no nos sirve de mucho porque ya tenemos a Sunmu, tenemos Kaiju para tributar y mucho más nos viene de lujo porque estamos arrancando de segundos. Y tenemos a nuestros 3 visitas que nos va a servir para hacer búsqueda. En este caso, ya van a ver que poco a poco me da igual. Tenemos Sunmu y tenemos 3 guerreros, que es prácticamente un combo que, si bien el mejor campo que se puede dejar, es un combo de 2 cartas que justamente viene de tanto Sunmu como la combinación de los 3, bueno, de las 3 visitas, ¿no? El rival arranca y nos estamos enfrentando a un Chainet. Y la verdad que ya hemos visto también, lo repito porque también lo dije en el video anterior, hasta para eso se me hace, si subiste el video hace unos par de días, el True Draco, que también nos enfrentamos a un Chainet. Si por A o B les interesa también ver las versiones que hemos subido acá en este canal, pues ahí les estoy dejando ahí arribita la cajita para que vayan a verlos, porque inclusive hoy día, por ejemplo, he recibido un comentario de un video que subí a inicios de este año, que era de los Darklord con los Orcus. Y la verdad, esa persona que me comentó en ese video, pues les mando un saludo. Ahorita no me acuerdo tu nombre, pero en este caso vimos de que nos ha dejado 2 cartas. Nos ha dejado, bueno, este deck sí hace special, así que hay que tener en cuenta lo que nosotros subimos, o bueno, invocamos de modo especial para evitar cualquier cosita, ¿no? Cualquier inconveniente que podamos tener. Se será raro que haya hecho este corte, pero a ver, acá ahorita solo acabo de hacer este corte solo porque entre lo que la duda del personaje que ahorita les estoy hablando, y bueno, Kylie Kessler se llama, aunque creo que en japonés tenía otro nombre. Ahí está, Kiryu. Ya, ahora sí ya estoy cada vez más, al menos tranquilo de haber ya resuelto esa duda. Encima, para nuestra mala suerte, hemos robado, vimos que robamos Shugekon, y es una carta que nosotros preferimos añadirnosla a la mano en vez de robar, porque si no, no podríamos activar su efecto. Así que, bueno, ya, hemos robado, bueno, nos hemos seguido por defecto la habilidad de engaño y traición, que también nos viene bien cuando nos añadamos, bueno, nos pasemos a añadir al Donjin. Así que, bueno, tributamos a su alma desencadenada rabia para evitar que nos haga la invocación de enlace durante nuestro turno, así que eso es algo realmente importante que se tenía que hacer. Y ahora pasemos, ¿no? Para forzar cualquier tipo de cosa, como para hacerle creer al rival, y en este caso no se lo comió ese mague, porque de habernos destruido esta carta, pues la búsqueda nos hubiera dado igual. Así que bueno, ya sabemos que estamos jugando al virtuoso para tener la cantidad de monstruos de viento necesaria para activar la habilidad, pero no lo vamos a utilizar en esta ocasión. 3 visitas, no hay que olvidarse el hecho de activarla. Y bueno, aquí es donde arranca el combo, ¿no? Jugar 3 visitas y buscar, bueno, invocar su mute. 3 visitas va a seleccionar a nuestro... el nombre. A nuestro Shugekon, y ya que nuestro Shugekon ha sido añadido por efecto de una carta Ancient Warrior, pues la podemos invocar de modo especial a la mano. Ya tenemos justamente con el Sunmu cualquier tipo de protección a lo que puedan ser esas magias y trampas, así que seguimos. En este caso hemos devuelto, y por alguna razón, y aquí, bueno, es un pequeño misplay, pero lo importante aquí que hubiese sido era devolver el Kaiju. ¿Por qué? Porque de esa forma hubiéramos vuelto a tributar su monstruo y no darle recurso a lo que pueda hacer en un próximo turno, para que quede ahí claro.
Sun Mu, mandamos el Tengi, hemos añadido en este caso a nuestro Valiente. Valiente que va a invocarse porque controlamos otros dos Ancient Warriors. Ahí tenemos. Va a ser techo de agujas. Nosotros de una lo vamos a negar. Porque vemos de que era una carta que de por sí es normal que lo jueguen los Ancient, bueno, los Ancient Warriors, los Unchained. Así que nos hemos librado de una muy grande ahí. Aparte que ya hemos, creo que logró quizás el pequeño propósito de negarnos. Porque lo normal sería negar algún tipo de esas cartas Unchained que tiene. Pero bueno, sigamos. Tributamos tanto al Valiente como a Sun Mu para tener acceso a nuestro Señor Dragón Doble. Señor Dragón Doble va a buscar carta. En este caso, ¿qué buscamos? Mentira, porque el Abominable se invoca. Va a invocar. ¿Qué tiene para invocar? Tiene para invocar a su propio monstruo enlace. Puede que también invoque a su Abominable. Ya veremos qué nos invoca. Invoca al Abominable. Buscamos a nuestro Don Jin. Bueno, perdón. Engaño y traición creo que buscamos. Y se dio, ¿no? El Abominable descarta, destruye. Pero antes de eso vamos a devolver. Y ahora devolvemos nuestro Kaiju. ¿Para qué? Para tener más recursos en la mano, ¿no? Lo devolvemos. Va a destruir a nuestro monstruo. Engaño y traición. Vamos a invocar a nuestro Don Jin. Don Jin va a activar su efecto. Buscamos en este caso lo que viene siendo a nuestro Lu Feng. Lu Feng que se va a invocar. Que va a destruir. Vamos a activar efecto. Vamos a hacer una de sus trampas. Robamos una carta. Atacamos con todo porque no tiene nada con qué defenderse, pero ya vieron que acá distraer las trampas es realmente molesto para los Unchained. Dale gente, seguimos, Yuel. Y no sé si fue esta partida que si la ganaba me daba rank up, no. Pero ya les digo de que sí he jugado en Leyenda, lo que hubo para ver. Tengo que acordarme más bien de qué era lo que nos enfrentamos. Y bueno, vieron el campo que pudimos dejar, ya sea con el Sun Mu y las 3 visitas. Y claro, la mano de por sí, si es que por AV pasa algo, pues el virtuoso pues es una opción. Aparte que con el Shugekon pues puede negar incluso efectos de monstruos. Pero no es la mano que uno, bueno, quiere ver. Obviamente vas a querer devolver a tu Shugekon porque Shugekon prefieres añadirte a la mano en vez de robarlo. Bueno, sigamos. Intercambio demoníaco, otro deck más. Sí, otros Unchained. Recién me acabo de acordar que nos inventamos otros Unchained. Acá sigue, devuelve aquí, ese efecto lo puede activar 2 veces, qué raro. Bueno, raquea, destruye su propia trampa. Acá desencadenados va a invocar a Sarama. Sarama va a devolver, va a destruir a la raquea. Raquea va a invocar a su otro monstruo. Acá va a ser otra invocación por enlace. Ya vemos que los Unchained incluso aquí no se detienen. Va, invoca la rabia en este momento que ahora lo pienso. Y encima estoy centrando demasiado en no decir este caso. Vemos de que no tenemos Kaiju, así que el alma desencadenada de alguna u otra forma va a activar su efecto, así que hay que estar atentos con eso. ¿Vieron? No me acuerdo si es que les había explicado, pero bueno, ya ahí tenemos al Team Illusion One para reducir ataque, tenemos el Mazo Sun Mu, tenemos a Tenki, tenemos lo demás. Es una carta que normalmente nos quisiéramos añadir, o bueno, tuvimos la mala suerte acá de robarla, ¿no? Pero más adelante cuando ya el rival tenga un campo y por invocar esta carta de modo especial para reducir ataque y lo demás. Pero bueno, es lo que el juego nos dio a ver cómo jugamos. Formación de fuego Tenki para quizás jugar mucho lo que pueda hacer, pero nada, nos tuvimos que ir a otro Sun Mu. 3 visitas, vamos a activar en este caso 3 visitas ahí, se activa, selecciona, invoca, bueno, añadimos Shugekon a la mano. Shugekon, como fue añadida por efecto de un Warrior sin invocar de modo especial, acá Rabia lo hace bien. No hay que admitirlo. Acá yo tuve un miedo tremendo y me preguntaban por qué. Porque si hacía Nightmare Unicorn, pues ya nos devolvía este, ya no podíamos hacer absolutamente nada. Y ahí sí me hubiera... Ya esta partida se hubiera dado por perdida. Pero para nuestra buena suerte, aquí nuestro compa Polinario pues decidió invocar a la angustia, pues, ¿no? Activamos el efecto, Sun Mu, vamos a devolver. Bueno, vamos a mandar al cementerio nuestras 3 visitas para invocar a nuestro Don Jin salvaje. Y bueno, ya que nos hemos añadido esa carta, pues hay que invocarla de modo especial, ¿no? 3 visitas, invocamos, en este caso no invocamos al Don Jin. No sé por qué no hice eso. Pero bueno, invocamos al virtuoso para invocar en este preciso instante, en serio, el esfuerzo que... O sea, hay una parte de mí que dice que me rinda y otra que no al evitar así en este caso, en serio, ya no sé qué me pasa. Pudimos haber hecho, ¿no? De activar el efecto, pero claro, no íbamos a poder resolver el efecto de que si destruye destierra, porque la cosa era buscar una manera de, quizás si activaba su efecto, Don Jin buscar y ya con ese efecto le podíamos devolver su alma desencadenada, ahora que lo pienso, pero al final decidí hacer esa jugada por los nervios, seguro. Virtuoso, hacíamos dragón doble, acá vamos a hacer una búsqueda. Dragón doble vamos a mandar, vamos a devolverle su propio monstruo al extra deck para evitar cualquier tipo de problemas. Acá engaño y traición. Vamos a activar el efecto, se va a invocar special, va a activar su efecto. Vamos a
buscar a nuestro Lufeng. Lufeng que va a activar su... Bueno, se va a invocar a modo especial, vamos a atacar, pero tiene Don Jin. Va a activar su efecto, va a revivir a la trampa esta. Don Jin, no salvaje, escapes desencadenados, van a destruirse. Como se activó el efecto, vamos a destruir. Y acá por alguna extraña razón no le quise desterrar la trampa, sepa Dios por qué. Pero bueno, se va a activar el efecto del monstruito este del desastre, que cuando es destruido pues puede revivir uno del cementerio. Pero por alguna razón decidió revivir a la Sarama, viendo de que no revivió la trampa pues a nada. Robamos Tenki, vamos a invocar Special. Ahí va, destruimos. Como no había otro monstruo que destruir, pues bueno, nos quedamos así y bueno, terminamos turno, ¿no? Tenemos otro monstruo nivel 6, pero como no es nivel 7 mayor, pues no puede ser... O otro monstruo Shield Warrior, pues el efecto de Don Jin no se va a poder activar de que pague puntos de vida. Alma esto desencadenada, acá va a utilizar a nuestros monstruos, acá es sin mandarlo para que vaya por las puras su efecto y ya. Acá Sarama va a devolver, Sarama va a destruir la propia trampa, Sarama, bueno, escape desencadenado va a invocar a Abominal le va a descartar carta, va a destruir nuestra... visitas, como se destruye una carta, desterramos, robamos otra carta, que eso nos viene bien. No solo por las cartas que desterramos, sino porque el mero hecho de tener una carta más, y quizás si puede ser una buena carta, pues está bien. Y si no lo es, pues esperar que nuestro siguiente robo nos den una carta que nos sirva. Acá se destruye a propósito para invocar en este caso a su desastre, ya seguimos así. Cartas del viento valiosas, TTH, hemos devuelto a nuestro Don Jin, que era, bueno, nuestro Don Jin, no, nuestro leal. A nuestro Real Guanyun, rezando por una mejor opción y valió completamente la pena. El Kaiju nos viene como anillo al dedo. Tributamos a su abominable, así ya no se va a poder invocar de modo especial. Formación de fuego Tenki para seguir buscando más cartas. Buscamos otro Sunmu. Seguimos, Sunmu se va a demandar Tenki para buscar Shugekon. Shugekon por efecto se va a invocar de modo especial. Como un monstruo de Ancient Warriors de efecto fue activado, pues podemos devolver nuestro Kaiju en la mano. Vamos a tributar a su monstruo también para que no pueda desencadenar absolutamente nada. Ya el rival sabía lo que se le venía y se terminó rindiendo. Bueno gente, ahí está la última partida y como vieron que ahí estábamos ya en leyenda. Nos enfrentamos, si no me equivoco, a Speedroid. Llevamos una racha de 5 victorias. Bueno, la verdad no estoy tan seguro ahora de que si estamos jugando contra Speedroid o no. Pues sí, sí estamos jugando contra Speedroid. Por lo general en mi mano, pues el propio Lufeng que se puede invocar de gratis. Tenemos a Sumu para arrancar, tenemos el Shugekon, tenemos a nuestro engaño y traición. Pero Shugekon va a ser la carta de volver al por el momento, porque bueno, ya les he explicado numerosas veces en el transcurso del video que el Shugekon es una carta que prefieres añadírtela a la mano para poder invocarlo especial en vez de tenerlo ahí en la mano, sabiendo de que no lo vas a poder invocar de modo especial, ¿no? Acá sigue haciendo sus jugadas, acá invoca el Crystal Wind Synchro Dragon, que va a ser un problema y que nos sigue los efectos de monstruos. Acá otra vez va a estar mirando cartas, encima va y un Book of Eclipse, o sea, ¿qué más les puedo decir, chicos? Acá va a ser otra invocación por sincronía. Yo pensé que aquí, bueno, sí, hace un diagonal a sincro transparente. Cierra al Daiko para invocar otra vez a su monstruo. Acá invoca al motorista la transparente, que al fin y al cabo, y leyendo esta carta, creo que era mejor. A pesar de que podía invocar Sincro y lo que sea, pero creo que al final uno más hubiese sido más difícil el tener dos monstruos que te podían negar efectos, ¿no? Así que acá se tira los datos, los dados. Acá uno va a devolver, va a setear dos cartas y termina turno, sabiendo que una de esas es Book of Eclipse. Pues realmente la partida con solo ese primer turno pues está realmente complicada, ¿no? Pero bueno, cartas de viento valiosas, hay que rezar que todo salga bien y robamos un Kaiju, o sea, ya... Aquí ya estamos en la situación, una muy buena situación. Aparte nos hemos hecho un monstruo. ¿Por qué no me necesita el Crystal Wind? Pues bueno, también jugando mucho en torno a lo que sea esa otra carta Speedroid, que bueno, para lidiar con ella pues perfecto, ¿no? Seguimos, Sunmu acá sí activa el efecto, 3 visitas. Invocamos a Shugekon, bueno, añadimos Shugekon, vamos a activar Shugekon y nuestro rival por alguna razón decidió negar a nuestro Shugekon, que eso hubiera generado de que nosotros tendríamos que haberle devuelto su Crystal Wing a la mano. Bueno, en este caso el Kaiju y tributarle su monstruo. Pero bueno, lo malo es que no tenemos monstruo para acompañar. Mentira, sí tenemos. En este caso, cuando te veas en esa situación, pues, ¿qué es lo que queda? Mandar visitas al cementerio y añadirte Don Jin a la mano. ¿Para qué? Para que se active el efecto de visitas y poder activar el efecto de Don Jin para invocarse, bueno, por efecto de 3 visitas al ser mandado al cementerio, Don Jin al campo. Ya no nos puede activar absolutamente nada. Se activa el efecto, buscamos a nuestro monstruo el valiente, vamos a volver nuestro Kaiju, vamos a tributar a su monstruo. No hay hasta ahí solo el Book of Eclipse que lo puede defender. Acá desterramos su dado para robar una carta. Tenemos la trampa. Invocamos al Danje. Si no digo que sea, no. Al Shang. A ver, ayúdame, juego. El valiente Shangde. Vamos a utilizarlo como material de enlace con nuestro Sunmu para poder invocar justamente a nuestro señor dragón doble. Señor dragón doble que va a crear su efecto. Vamos a seguirnos carta. Nos añadimos la Handra.
Engaño de traición. Invocamos a nuestro Lufeng. Lufeng que va a destruir. Book of Eclipse acá va a pagar puntos de vida. Acá nos setea dos monstruos, obviamente, porque al ser de enlace no puede estar boca abajo. Acá se termina el turno, vamos a voltear nuestros dos monstruos y vamos a salvar dos cartas. O sea, mejor arranque imposible, te diría yo. Activamos la trampa y bueno, más allá de lo poco que pueda hacer esa trampa, pues para protegernos, y al final el rival, ya les digo, no tenía nada que hacer. Les dije en el transcurso del video, pues han pasado varios días desde que grabé la introducción y ahí le habré hecho un par de cambios al deck, viendo qué cosas más podrían hacer. Si quieren pueden quedarse con la versión que vieron en la explicación del deck, o como esta que decidí para darle un poquito más de protección al deck, jugarle con Book of Eclipse. Ven que ya no estoy jugando para nada la trampa y ahora estoy solo jugando el TTH. El Tenki, las 3 visitas, reducirle un poco el engaño y traición de 3 a 2. Darle más prioridad, o bueno, reducir la cantidad de Donjin salvajes a 1. Todo con tal de tener una gran probabilidad de poder tener las cartas que necesito. Pero bueno, este fue lo que es el deck de los Ancient Warriors. Un deck que tiene de búsqueda, tiene de todo. Tiene dos monstruos que de por sí cuando están en el campo pues son un dolor de cabeza pasarlos. Y a pesar de que sea una forma de pelear media rara, pues, ¿no? Por diferencia de lo que te pueden dejar otros tipos de decks y los campos que ya conocemos, pues este deck a lo suyo, al ser... Cada deck es único, ya les digo, cada arquetipo es único, pero este, cuanto menos cuando me enteré que salió estos últimas cartas que han salido para mejorar el deck, pues realmente me gustó. Y quién sabe a lo que salga en esta caja que ya saldrá a inicios del próximo año, a ver qué nos depara esta vez con todo lo que salga ahorita con los Trigate, por ejemplo, que ya combinarlo con los Didilus, que tengo ese día en mente para un próximo video, así que por algo estoy ahorrando todas las gemas, solo deseenme suerte que todas las cartas nos salgan. Este año prácticamente este va a ser el último video del año, lo hemos cerrado con 367 suscriptores y aunque sé que queríamos llegar a los 400, pues bueno, pues no todo se pierde la vida, ¿no? Y quién sabe cómo llegaremos al siguiente año con Mahana, saber hasta qué tan lejos puede llegar el canal, ¿no? Como siempre les agradezco todo su apoyo en lo que ha sido todo este año y como los años anteriores. Ya saben que compartir este video, comentar, porque encima ya he visto que mucha gente se ha animado a comentar videos incluso desde el año pasado, como les he comentado ahorita con el video de los Dark con Orcus. Les agradezco mucho todo este cariño que le han dado a este canal, por todos los apoyos, por todo el like, por todos los comentarios. Que a pesar de que muchos varían las visitas, pues al final el alcance que ha tenido es realmente interesante y realmente se lo agradezco. Y a ver qué nos espera el próximo año, ¿no? Bueno, esto sonaría como despedida, pero no, bueno, espero realmente que, como si no fuera a volver a subir videos nunca más. Ya saben, un like, comentar, suscribirse, la verdad les agradezco bastante. Todo apoyo aquí en este canal sea bienvenido. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo 2025 y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.